Este eres tú, un humano promedio, ni monje tibetano ni actor porno. Alguien que una noche cualquiera llega a casa y por alguna razón la conversación con tu madre se tuerce. Te mira serio, cruza los brazos y suelta la bomba. No puedes pasarte la vida pensando en sexo. Y tú, con la soberbia típica de alguien que todavía cree que controla su cuerpo, respondes, pues podría dejarlo cuando quisiera. Y ella sonríe porque sabe algo que tú no, y te reta. Entonces, hazlo. No tengas sexo nunca. Silencio incómodo. Reto aceptado. Y aquí empieza el experimento mental más raro del día de hoy. ¿Qué pasaría realmente en tu cuerpo y en tu cerebro si nunca, jamás volvieras a tener sexo? No un mes, no un año, nunca. Porque se dicen muchas cosas por ahí. Se dice que si no tienes sexo te vuelves agresivo, que la testosterona se te sube a la cabeza, que acabas explotando como una olla a presión humana. También se dice lo contrario, que te marchitas, que te apagas, que tu cuerpo entra en modo ahorro de energía y te conviertes en una planta con wifi. Así que vamos a hacer lo que casi nadie hace. Mirar qué dice la ciencia y no los cuñados. Empezamos por las hormonas, porque siempre se empieza por ahí. La testosterona es la protagonista favorita de estos mitos. Se suele decir que si no eyaculas durante mucho tiempo, la testosterona se acumula como si fuera gasolina en un bidón. En realidad, no funciona así. Los niveles hormonales están regulados por sistemas de retroalimentación bastante finos. No es una bañera que se llena hasta rebosar. Un estudio pequeño a principios de los 2000 sugirió un aumento temporal de testosterona tras varios días de abstinencia. Pero investigaciones posteriores más controladas no encontraron cambios relevantes a largo plazo. Mediciones modernas muestran que tanto hombres que se masturban como los que no presentan niveles hormonales muy similares en el día a día. El cuerpo produce testosterona según necesidades metabólicas, no según tu calendario sexual. En mujeres ocurre algo parecido. La ausencia de sexo no apaga el sistema reproductivo. El ciclo menstrual sigue su curso, los ovarios siguen funcionando y las hormonas sexuales mantienen su ritmo natural. El cuerpo humano no deja de operar porque no haya actividad sexual. La biología no es rencorosa. Entonces, si las hormonas no se vuelven locas, ¿qué cambia? A corto plazo, muy poco. Físicamente puedes vivir sin sexo sin que tu cuerpo colapse. No hay un contador interno que marque los días sin contacto y decida castigarte. Pero aquí viene el matiz interesante. El sexo no es solo reproducción, es también una experiencia fisiológica compleja. Durante el acto se liberan neurotransmisores que no aparecen igual en otras situaciones. Y eso no te mata si falta, pero sí cambia el paisaje interno poco a poco. Por ejemplo, el sexo suele activar mecanismos de relajación profunda. Después del orgasmo, el sistema nervioso parasimpático toma el control. Es el mismo sistema que se activa cuando meditas profundamente o cuando el cuerpo interpreta que ya no hay peligro. Si nunca ocurre, tu cuerpo no se rompe pero pierde una de sus vías rápidas para bajar revoluciones. Y eso no se nota el primer día ni el primer mes, pero empieza a sumar. Hasta aquí, la conclusión es clara. El cuerpo aguanta mejor de lo que crees. No explotas, no te secas. No te conviertes en Hulk ni en bonsai, pero lo interesante no está todavía en el cuerpo, está en la cabeza. Y ahí es donde el experimento se pone serio. Ahora sí, vamos a abrir el cráneo con cuidado imaginario y mirar qué pasa ahí dentro, porque si el cuerpo es resistente, el cerebro es directamente tramposo. El cerebro no se queja de inmediato, pero toma nota. El sexo no es solo piel y movimiento, es uno de los estímulos naturales más potentes para el sistema de recompensa. Cuando ocurre, el cerebro enciende luces como si hubiera ganado la lotería. Dopamina para marcar que eso merece repetirse, oxitocina para asociarlo a vínculo, endorfinas para el bienestar general. No es casualidad, es diseño evolutivo. Cuando ese estímulo no aparece nunca, el cerebro no entra en pánico, pero hace lo que mejor sabe hacer, buscar sustitutos. El circuito de recompensa no se queda vacío, empieza a redistribuir presupuesto. La dopamina no desaparece, se reasigna. Comida, videojuegos, redes sociales, logros laborales, ejercicio extremo, compras impulsivas. Todo eso puede convertirse en reemplazo funcional. Y aquí no estamos hablando de vicios necesariamente, estamos hablando de compensación neuronal. El cerebro necesita picos de motivación y placer para mantenerse regulado.
Varios estudios en neurociencia conductual muestran que cuando una fuente potente de recompensa desaparece, otras tienden a intensificarse. No porque sean malas, sino porque el sistema busca equilibrio. Por eso, hay personas que al dejar de fumar empiezan a comer más, o personas que entrenan de forma obsesiva cuando sienten vacío emocional. El sexo funciona igual. Si nunca estuvo presente, el cerebro se adapta, pero esa adaptación no es neutra. Un análisis poblacional reciente que comparó a adultos con experiencia sexual frente a adultos, sin ella encontró diferencias consistentes en variables psicológicas. Los individuos sin experiencia sexual reportaban mayor ansiedad social, mayor sensación de soledad y menor satisfacción vital promedio. Ojo, esto no prueba que la falta de sexo cause esos estados. Es muy probable que la causalidad vaya en la otra dirección. Personas más ansiosas o introvertidas tienen más dificultades para establecer relaciones íntimas. El dato importante es otro. El sexo está profundamente entrelazado con la regulación emocional en la vida adulta. Y aquí entra un concepto clave que casi nunca se menciona: el contacto físico. El cerebro humano no distingue también entre sexo y cercanía corporal. Abrazos, caricias, contacto prolongado liberan oxitocina y reducen cortisol. Si una persona nunca tiene sexo, pero sí contacto físico frecuente, el impacto psicológico es mucho menor. Pero si desaparecen ambas cosas, el sistema nervioso entra en un estado de alerta leve pero constante, como si siempre faltara algo, pero sin saber exactamente qué. Esto se ha observado en estudios sobre aislamiento social. Personas con bajo contacto físico tienden a mostrar niveles basales de estrés ligeramente más altos, peor calidad de sueño y mayor reactividad emocional. No es una tragedia clínica, pero sí un desgaste silencioso. El cerebro no grita, pero murmura. Ahora viene una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con el deseo sexual cuando nunca se satisface? Aquí la intuición falla. Algunos creen que el deseo crece sin límite, otros que se apaga. La realidad es más compleja. El deseo no es una fuerza bruta, es un sistema adaptativo. Si la abstinencia es voluntaria y está integrada en un marco de sentido, el deseo suele disminuir con el tiempo. Pero si la abstinencia es involuntaria, el deseo no solo no baja, sino que puede volverse obsesivo. Lo prohibido no resuelto se amplifica en la mente. Esto no es biología pura, es que en psicología profunda. El cerebro tolera mejor la renuncia que la frustración permanente, y esta diferencia cambia por completo la experiencia interna de una persona sin sexo. Hasta ahora, el mensaje es claro. No tener sexo no destruye el cerebro, pero sí modifica cómo busca placer, cómo regula el estrés y cómo procesa la falta. El cuerpo se adapta, el cerebro también, pero no todos los caminos de adaptación se sienten igual por dentro. Y todavía nos falta una pieza importante: el impacto en la salud mental a largo plazo y en la percepción de uno mismo. Ahí es donde muchos no quieren mirar. Hasta ahora hemos visto que sin sexo el cuerpo no colapsa y el cerebro no se derrite, pero ahora toca la parte más delicada, la mente, la forma en la que te percibes a ti mismo y al mundo cuando pasa el tiempo, y esa área de tu vida permanece siempre en cero, porque aquí ya no hablamos solo de química, sino de identidad. El sexo en la mayoría de las culturas modernas no es solo placer, es validación, es pertenencia, es señal de que alguien te elige. Cuando esa experiencia no ocurre nunca, el cerebro puede empezar a construir narrativas internas. Y las narrativas internas son peligrosas cuando nadie las cuestiona. Pensamientos como algo me faltas, no soy suficiente, o los demás avanzan y yo no aparecen de golpe, pero se filtran lentamente. Esto no le pasa a todo el mundo, pero es un patrón que la psicología clínica conoce bien. Estudios sobre autoestima y vida sexual muestran que la actividad sexual se asocia con una percepción más positiva del propio cuerpo y mayor autoconfianza social. De nuevo, esto no significa que el sexo cause autoestima, pero sí que ambas cosas se retroalimentan. Cuando nunca ocurre, esa retroalimentación positiva no existe y la persona tiene que construir su valor personal exclusivamente desde otros pilares. Y eso es posible, pero exige más trabajo consciente. Ahora, hablemos del estrés, porque aquí aparece un efecto poco glamuroso, pero real. El sexo, especialmente cuando es consensuado y satisfactorio, reduce la respuesta al estrés. No es magia, es fisiología.
Durante el sexo, disminuye la reactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el sistema que gobierna el cortisol. Personas sexualmente activas suelen mostrar una respuesta más moderada ante situaciones estresantes comparadas con personas sin actividad sexual o con solo masturbación frecuente. Esto no significa que sin sexo vivas en pánico, pero sí que pierdes una herramienta reguladora natural. Algunas personas lo compensan con ejercicio, meditación o respiración profunda. Otras no lo compensan y simplemente viven con un nivel de tensión basal ligeramente más alto. El problema no es el pico, es la suma diaria. Hay otro punto del que casi nadie habla: el dolor. El sexo puede actuar como analgésico natural. Está documentado que durante el orgasmo se liberan endorfinas en cantidades suficientes para reducir la percepción del dolor. En estudios observacionales sobre migraña y cefaleas, un porcentaje relevante de pacientes reportó alivio parcial o total tras la actividad sexual. No es una receta médica, pero es un dato fisiológico real. Sin sexo, esa vía analgésica no se activa y el cuerpo tiene que apoyarse más en otras estrategias. También está el componente muscular. Un orgasmo implica contracciones rítmicas seguidas de una relajación profunda. Esa secuencia ayuda a liberar tensión acumulada. Si nunca ocurre, no pasa nada grave, pero el cuerpo pierde otra forma automática de soltar carga. El resultado no es dolor crónico, es rigidez emocional y física más sostenida. Ahora bien, no todo es negativo. Hay personas que nunca han tenido sexo y desarrollan una vida mental rica, estable y satisfactoria. La clave está en el significado. Si la ausencia de sexo está alineada con valores personales, creencias o elecciones conscientes, el cerebro lo integra como coherente. Y cuando hay coherencia interna, el estrés baja. En cambio, cuando hay disonancia entre lo que deseas y lo que vives, la mente se desgasta. Aquí no manda la biología, manda la interpretación. El mismo escenario externo puede vivirse como paz o como frustración según el marco mental, y eso cambia por completo el impacto psicológico. Pero todavía falta entender algo más profundo. ¿Qué pasa cuando pasan los años? ¿Y cómo influye esto en la motivación, la dirección de la vida y el sentido personal? Ahora hagamos un salto en el tiempo, porque una cosa es no tener sexo a los 20 y otra muy distinta es mirar atrás a los 40 o 50 y ver que esa parte de la experiencia humana nunca ocurrió. Y aquí no hablamos de tragedias ni de castigos biológicos, hablamos de cómo el cerebro construye significado a largo plazo. La motivación humana se organiza alrededor de proyectos, el trabajo, las relaciones, el crecimiento personal, la creatividad. Todo eso estructura la vida. El sexo suele estar integrado en ese sistema como un motor secundario. No es el centro, pero empuja. Sin él, la motivación no desaparece, pero se redistribuye. Algunas personas canalizan toda su energía hacia el logro profesional, otras hacia el servicio, otras hacia la espiritualidad. Esto no es patológico, es adaptación. Sin embargo, la psicología muestra algo interesante. Cuando una necesidad profunda permanece insatisfecha de forma involuntaria, el cerebro tiende a reinterpretar la realidad para reducir el dolor. A veces eso se traduce en racionalización. No lo necesito. No vale la pena. Es una distracción. Y a veces eso funciona, pero otras veces genera una desconexión emocional sutil. La persona no se siente triste, tampoco feliz, simplemente plana. Esto se ha observado en estudios sobre supresión emocional. Cuando emociones o deseos se reprimen durante mucho tiempo, sin procesamiento consciente, la reactividad emocional general puede disminuir. No es paz, es anestesia. Y aunque no siempre ocurre, es un riesgo real cuando la abstinencia no es elegida, sino impuesta por circunstancias externas. Ahora entra un punto delicado: el vínculo. El sexo no es solo placer individual, es una puerta de entrada a la intimidad profunda. Relaciones sin sexo pueden ser satisfactorias, pero cuando el sexo está completamente ausente de la vida, la experiencia del apego puede verse limitada. No porque no puedas amar, sino porque ciertas capas de conexión no se activan nunca. La oxitocina liberada en el contacto íntimo refuerza la sensación de seguridad interpersonal. A largo plazo, eso influye en cómo confías y cómo te dejas ver. Dicho de otra forma, no tener sexo no te convierte en una persona fría, pero puede hacer que seas más autosuficiente de lo necesario. Y la autosuficiencia extrema no siempre es fortaleza, a veces es una coraza. También hay un efecto social.
El sexo y las relaciones íntimas funcionan como puentes invisibles entre personas. Cuando nunca cruzas esos puentes, tu red social puede volverse más funcional que emocional, más compañeros que confidentes, más roles que vínculos. No es malo, pero es distinto. Y aquí aparece una verdad incómoda. El problema no es vivir sin sexo. El problema es vivir sin elección. La diferencia entre celibato y carencia es abismal. Cuando eliges, no pierdes control. Cuando deseas y no puedes, el cerebro interpreta amenaza prolongada. Y la amenaza sostenida, no intensa, es la que más desgasta. Pero no todo está perdido. El cerebro humano es plástico hasta el último día. Mientras haya conciencia, hay margen de ajuste. La historia no se cierra hasta que tú decides cerrarla. Y eso nos lleva al punto final. ¿Qué significa realmente necesitar sexo? ¿Y qué significa vivir bien sin él? Después de todo este recorrido, la pregunta ya no es si puedes vivir sin sexo. La respuesta es sí. La pregunta real es otra. ¿Cómo lo vives? Porque el sexo no es una pieza obligatoria para que el cuerpo funcione, pero sí es una experiencia que cuando está presente modula muchas capas de la vida humana. No tenerlo no te rompe, pero cambia el camino. La ciencia es bastante clara en algo. El cuerpo se adapta casi a cualquier escenario razonable. Las hormonas siguen su curso. El cerebro busca otras fuentes de recompensa y la mente construye significado como puede. No hay una cuenta atrás biológica que te condene si no tienes sexo. No hay un punto de no retorno físico. Pero la adaptación no siempre se siente igual desde dentro. Si la ausencia de sexo es una elección consciente, alineada con valores personales, creencias o un proyecto vital, el impacto negativo es mínimo. En esos casos, el cerebro integra la renuncia como coherente y reduce el conflicto interno. Personas que eligen el celibato de forma voluntaria suelen mostrar estabilidad emocional alta, bajo nivel de estrés percibido y una fuerte sensación de propósito. No porque el sexo sea malo, sino porque la mente necesita sentido más que estímulo. En cambio, cuando la ausencia de sexo no es elegida, cuando existe deseo, curiosidad o necesidad emocional no satisfecha, el panorama cambia. La frustración prolongada no se manifiesta siempre como tristeza abierta. A menudo aparece como cansancio emocional, irritabilidad, dudas sobre el propio valor o una sensación difusa de estar desconectado de algo importante. No es debilidad, es biología y psicología interactuando. Aquí viene la conclusión incómoda. El problema nunca fue el sexo. El problema es la falta de conexión, ya sea con otros o contigo mismo. El sexo es solo una de las muchas formas que tiene el ser humano de experimentar cercanía, validación y regulación emocional. Si no está, otras tienen que ocupar su lugar. Y si ninguna lo hace, el sistema se resiente. Así que si alguna vez te planteas vivir sin sexo, la pregunta no debería ser ¿puedo soportar lo que intento?, sino ¿qué voy a poner en su lugar? Contacto humano, propósito, creatividad, actividad física, comunidad, expresión emocional. Todo eso alimenta los mismos circuitos que el sexo de forma distinta, pero suficiente cuando hay coherencia. Y si estás en el otro lado, si lo deseas pero ahora mismo no lo tienes, esto no define tu valor ni tu futuro. El cerebro no se cierra, el cuerpo no se rinde. La historia no termina aquí. La mayoría de los estados humanos son transitorios, incluso los que parecen eternos cuando estás dentro. Así que no, renunciar al sexo no te quita el sentido de la vida. Lo que sí lo quita es vivir desconectado, frustrado y sin propósito. Y eso no depende de si compartes una cama con alguien. Depende de cómo construyes tu camino día a día. Si este video te hizo pensar, compártelo, porque probablemente alguien más necesita escucharlo. Y dime en los comentarios qué opinas. ¿Crees que podrías vivir sin sexo por elección? Nos vemos en el siguiente. Y sí, seguimos subiendo videos, aunque sea hablando de los temas más raros posibles según la ciencia.